La insuficiencia cardíaca es un problema de salud pública. 5 millones de pacientes en Estados Unidos y 15 millones en Europa padecen de la insuficiencia cardíaca. Es decir, cada año existen 500.000 casos aproximadamente de insuficiencia cardíaca, con una prevalencia e incidencia que viene incrementándose por la edad de los pacientes. Y no solamente por la edad de los pacientes, sino por el buen manejo médico que tenemos nosotros de estos pacientes, de la patología cardiovascular, siendo una de las primeras causas, la insuficiencia cardíaca, una de las primeras causas de hospitalización, con una mortalidad que se incrementa a pesar de los avances terapéuticos. Es decir, tenemos un problema serio que no solamente es para el paciente, sino también para el entorno familiar y un manejo de salud pública. En un editorial del doctor Eugene Braunwald, en el año 1997, ya él avisoraba de que la insuficiencia cardíaca se iba a convertir en una epidemia por su alta incidencia y incremento de la sobrevida. Por esto llevaba un incremento de la prevalencia de la enfermedad. Se desarrolló a la insuficiencia cardíaca en base a esto. La Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología la clasificó en varios tipos por estadios de insuficiencia cardíaca. Entonces puso estadio A, estadio B, estadio C y D. El estadio A corresponde a aquellos pacientes que padecen factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Es decir, si nosotros solamente con la presencia de tener factores de riesgo, ya desencadenamos el continuo ese de desarrollar insuficiencia cardíaca. En el estadio B es cuando se presentan ya una lesión de ese órgano, pero no tiene síntomas. Es decir, pudo haber sido un paciente que tuvo un infarto agudo de miocardio, pero que no tuvo mayor complicación. Y el estadio C y el estadio D, bueno, ya son los pacientes que tienen síntomas manifiestos de insuficiencia cardíaca. En el estadio C nosotros además tenemos que aprovechar ya con los síntomas de los pacientes cuando la transformamos en insuficiencia cardíaca, tanto aguda como crónica. Esto para poder ir diferenciarlo. Yéndonos a un recuento fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca, podemos decir la exposición a los factores de riesgo. Si yo tengo una lesión de mi órgano, de una injuria miocárdica, ya me va a llevar al desarrollo progresivo de la insuficiencia cardíaca, a no ser que existan mecanismos compensatorios para evitar esa progresión de la enfermedad. Y este daño nosotros lo podemos documentar con un ecocardiograma donde vemos que hay una disminución de la función ventricular midiendo la fracción de eyección. A menor fracción de eyección, nosotros tenemos mayor deterioro de la función ventricular y ese paciente va a desarrollar síntomas de insuficiencia cardíaca, aguda o crónica, estadio C y D de la insuficiencia cardíaca. Y eso hace que se activen mecanismos neurohormonales. Dentro de los mecanismos que nosotros tenemos neurohormonales, tenemos activación del sistema nervioso simpático, de arginina vasopresina, tenemos la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya conocido por nosotros. Entonces, el sistema nervioso simpático adrenérgico, ese es el que nos va a activar con su descarga adrenérgica, tanto en el corazón, en los vasos sanguíneos y en la médula adrenal. Esa descarga del sistema neurohormonal nos lleva a la liberación de la norepinefrina. Esa norepinefrina liberada por las terminaciones nerviosas van a actuar sobre la glándula adrenal y sobre el músculo cardíaco. Sobre el músculo cardíaco, directamente sobre los receptores adrenérgicos beta, donde se va a producir el continuo y estímulo constante, donde va a producir sobre las células miocárdicas, sobre la miofibrilla, la producción, liberación de calcio para producir el aumento de la contractilidad. Ese aumento continuo de descarga adrenérgica que nosotros vemos en estos pacientes va a ser sobre los receptores. Entonces tenemos receptores beta 1, beta 2, alfa 1 y receptores AT1. Sobre esto nosotros vemos cómo
La descarga constante va a hacer que convertamos esa GTP, se convierta por medio de adenosilciclasa, se transforme, el ATP lo transforme en AMP sobre la proteína quinasa para producir mayor contractilidad y liberación de calcio. Entonces, eso es una de las formas, uno de los mecanismos por los cuales la descarga simpática adrenérgica es la que nos va a producir el estímulo constante en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Además de estos mecanismos que nosotros ya vamos a ir conociendo, aparecen nuevos mediadores como, aparte de la estimulación simpática, el péptido natriurético y lo que ya habíamos hablado, y con mecanismos proinflamatorios. Ese efecto aditivo del sistema adrenérgico sobre el estímulo constante, sobre la membrana, sobre el miocardio, va a producir también la activación de otros sistemas, como ya hablamos anteriormente, el sistema renina-angiotensina. Este sistema adrenérgico produce vasoconstricción, aumento de frecuencia cardíaca y contractilidad y va a generar una cardiotoxicidad. Esa cardiotoxicidad generalmente en los estadios iniciales, son mecanismos compensatorios, pero ese estímulo constante va a hacer que consuma receptores beta-adrenérgicos, por lo cual se produce una baja regulación adrenérgica y llega un momento en que es perjudicial y tóxico. Eso viene a ser bloqueado en primer medida por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero fundamentalmente por los beta-bloqueantes. De donde surge la hipótesis, el doctor Milton Packer y el doctor Jay Kohn son los primeros que dicen el mecanismo neurohormonal de la insuficiencia cardíaca sobre el manejo de los pacientes con beta bloqueadores en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Tratar a los pacientes con beta bloqueante sobre el sistema neurohormonal favorece la historia natural de la insuficiencia cardíaca, no observando beneficios sobre la frecuencia, sobre su estado hemodinámico, es decir, sobre la contractilidad y la fracción de eyección. El doctor Jay-Kuhn, entonces, dice que los niveles de norepinefrina, mayor cantidad de norepinefrina, es donde nosotros vamos a encontrar a nuestro paciente con mayor deterioro de la función ventricular, mayor estímulo simpático. La insuficiencia cardíaca, entonces el manejo de la insuficiencia cardíaca, cuando nosotros hacemos en el estadio A, como comentábamos anteriormente, la prevención, tratar los factores de riesgo, educar al paciente y la familia. Si nosotros vamos controlando la presión arterial con medicamentos antihipertensivos, dejando de fumar al paciente, o sea, son medidas propias del control de los factores de riesgo que tenemos que tener con estos pacientes. Después tenemos los pacientes que ya pasan a cierto grado, van aumentando su estadio de insuficiencia cardíaca, entonces tenemos que ir manejándolo con los diversos fármacos que ya son implementados por las guías de manejo de la insuficiencia cardíaca. La evidencia que apoya el manejo de la insuficiencia cardíaca sistólica, nosotros ya vamos a encontrarlos utilizando las guías de tratamiento con la historia de los beta bloqueantes. En el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Vemos nosotros que desde el año 1975 ya hay publicaciones con pocos pacientes sobre el manejo de la insuficiencia cardíaca con beta bloqueantes. Esta revisión científica del JAMA del 2002, nosotros vemos, probado en más de 10.000 pacientes, los beta bloqueantes reducen la morbimortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca aún con clase funcional disminuida. El aporte de los betabloqueantes es que deben ser utilizados de una manera segura y racional en este tipo de pacientes que padecen de insuficiencia cardíaca. Los betabloqueantes, ¿cuál es su mecanismo? Mejoran la situación hemodinámica porque mejoran la fracción de eyección, aumentan la sobrevida, mejoran la clase funcional y le dan una mejor tolerancia al ejercicio. ¿Por qué los utilizamos? Ya más o menos estamos diciendo que protege contra la acción tóxica directa de las catecolaminas liberada en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Bloquea los efectos proarrítmicos de las catecolaminas, bloquea la estimulación de otros sistemas neuronales como el sistema renina-angiotensina-aldosterona y tiene un efecto antiisquémico, ya que produce la bradicardia.
como la perfusión miocárdica es en diástole, al incrementar la diástole aumenta la presión de perfusión. El tratamiento médico con betabloqueantes, ¿qué encontramos? Alterar la historia natural de la insuficiencia cardíaca, ya que disminuye su mortalidad en un 32%. El betabloqueante ya ha sido recomendado por todas las guías de manejo, como decíamos al inicio, en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca crónico estable y con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, aún teniendo una fracción de eyección ventricular izquierda disminuida, combinado siempre con IECA, incluso en pacientes asintomáticos con disfunción ventricular izquierda que producen reducción de la mortalidad y el número de hospitalización de este tipo de pacientes. El beneficio de usar betabloqueante en los pacientes con insuficiencia cardíaca es que mejora la capacidad funcional sin aumentar o la capacidad objetiva para el esfuerzo, mejora la tolerancia al ejercicio, no documentada en las pruebas de consumo miocárdico de oxígeno. Cambia la geometría del ventrículo izquierdo, por lo tanto, aumenta la fracción de eyección ventricular izquierda. Y un beneficio parece más o menos, según las publicaciones, de 2 a 3 meses del tratamiento. La cronología de los estudios con betabloqueante dentro de la insuficiencia cardíaca, nosotros vemos donde hay un reconocimiento para la activación neurohormonal, todo el tipo de tratamiento, donde vemos con el CIBIS, CIBIS-1, CIBIS-2, el MERIF, el COMET y el CIBIS-3. Y en la línea horizontal vemos la secuencia horizontal en los años que empezaron los estudios. Betabloqueantes utilizados en insuficiencia cardíaca. Selectivos no vasodilatadores, metoprolol, bisoprolol. Metoprolol de liberación prolongada. Bisoprolol, betabloqueantes no selectivos vasodilatadores como el carvedilol. Los betabloqueantes, decimos, reducen la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, siendo uno de ellos como el que tratamos de introducir en ustedes en esta charla, el CIBIS, el bisoprolol, con una reducción del 34%. A pesar del tratamiento de estos pacientes con bloqueo neurohormonal, permanece una mortalidad elevada, con una reducción de un riesgo relativo casi del 34%. Sin embargo, los pacientes se nos mueren a pesar del triple esquema de tratamiento. Uno de los estudios, como decíamos hace un rato, es el estudio CIBIS, manejado con bisoprolol. El estudio CIBIS, el estudio CIBIS-2, nos dice más o menos cómo llegamos a titular la dosis en los pacientes con betabloqueantes con insuficiencia cardíaca, ya que al inicio, como decíamos en la historia del manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca con betabloqueadores, existía el temor de usar betabloqueantes en pacientes con función ventricular disminuida. Con todo el mecanismo que hemos hablado, ¿por qué los betabloqueantes? Por esa baja regulación que se produce por la descarga simpática permanente, al bloquear los receptores se disminuye, entonces como que se recupera la membrana del miocito para evitar esa descarga continua simpática, entonces aumenta la regulación. Disminuyendo entonces el tratamiento con bisoprolol, la mortalidad en un 32%, mejora sobre la muerte súbita y una disminución de la muerte súbita y una muerte agregada por insuficiencia cardíaca en el estudio por un 26%. Tanto las sociedades científicas y las guías de tratamiento ponen a los betabloqueantes como el tratamiento con un nivel de evidencia 1A para el manejo de estos pacientes por reducción de la morbimortalidad. Bueno, esta es una foto que la saqué antes de ayer de un evento que estuve con un amigo que me hace el manejo de insuficiencia cardíaca, de un registro argentino, donde ellos ven la historia del manejo de betabloqueantes en insuficiencia cardíaca aguda y en insuficiencia cardíaca crónica. Porque los betabloqueadores y en el manejo de la insuficiencia cardíaca, parece mentira, pero no todos los médicos están de acuerdo en utilizarla, por el temor de deteriorar más la función ventricular. Resultado del estudio de bisoprolol CIBIS-3. ¿Qué era? Este estudio lo que trataba de decir es, ¿qué doy primero en los pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿Un IECA o empiezo directamente con betabloqueante? El tema era
también que existen pacientes mayores de edad en los cuales había el temor de usar los beta-bloqueantes. El estudio concluye que no existe diferencia en si usar primero un IECA o un beta-bloqueante, pero nosotros tenemos que tratar de identificar a qué paciente vamos a empezar primero dándole un beta-bloqueante. Pacientes con jóvenes, pacientes con actividad simpática, pacientes que han padecido un infarto de miocardio, que están taquicárdicos. Entonces son pacientes que los tenemos que ir identificando nosotros. Lo mismo, aquí por ejemplo es casi una repetición de la diapositiva previa. Cuando yo utilizo primero un IECA o un beta-bloqueador. Se recomienda que los beta-bloqueantes se iniciaran después de los IECA, pero había una evidencia. Y el orden para poder iniciar uno u otro es importante porque ya había muchos pacientes ancianos, como lo dije anteriormente, que no toleraban ambos medicamentos. Entonces, nosotros tenemos que identificar a qué paciente le va a ir mejor con el beta-bloqueante, de preferencia iniciarlo primero antes que el IECA. Surge ahora otro medicamento que es el nebivolol. El nebivolol está muy bien, no tiene efectos beneficiosos en insuficiencia cardíaca, tiene efectos beneficiosos en insuficiencia cardíaca, pero no puede todavía considerarse porque no se compara a los otros beta-bloqueantes. Es decir, no hay unas publicaciones todavía con un nivel de evidencia que avalen utilizar nebivolol. ¿Cómo yo voy titulando a mi paciente? Es decir, para el inicio de un beta-bloqueador. Para utilizar tenemos que ver paciente asintomático con historia de infarto con una fracción de eyección disminuida, casi un 40%. Si el tratamiento con beta-bloqueante, si el paciente me presenta bradicardia, yo puedo reducir la dosis. Si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca estable, puedo empezar, pero tiene broncoespasmo, le hago un stop. Síntomas gastrointestinales persistentes, cefaleas y mareo, puedo ser que tenga que cambiar mi beta-bloqueante. Si el paciente presenta una depresión severa ocasional, tengo que hacer un stop. Si hay fatiga al ejercicio en la presentación de 3 a 6 meses, entonces tengo que ir reduciendo la dosis. Y si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca inestable, lo tengo que compensar, mejorar con la medicación que esté disponible y después poder reutilizarlos. Esta publicación reciente del JACC nos dice que evaluar los efectos de suspensión de los beta-bloqueantes en insuficiencia cardíaca aguda descompensada. No deben de descontinuarse en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda si su cuadro clínico lo permite. Yo tengo que seguir usando beta-bloqueantes a pesar de que mi paciente tenga una insuficiencia cardíaca aguda. Es decir, no tenemos que tener el temor de poder usar un beta-bloqueante. Para ir terminando mi última diapositiva, el secreto para utilizar beta-bloqueante con éxito en pacientes con insuficiencia cardíaca es empezar con poca dosis e incrementarla lentamente. El objetivo es individualizar el tratamiento. Tengo que conocer a mi paciente para poder titular la dosis y hacer una dosificación correcta. Dosis bajas hasta alcanzar dosis máxima, bien toleradas, como lo dijo el estudio CIVIS 3. Creo que nada más. Muchas gracias.